Ahí está. Bueno, ¿por qué son importantes las buenas prácticas? Es la primera pregunta que nos vamos a hacer esta tarde para ir desarrollando el tema. Y acá decimos buenas prácticas en general, ¿no es cierto? En lo cotidiano de la vida, en cómo nos desenvolvemos en la vida. Y para eso vamos a mirar este videíto que nos pone un poquito en escena. Ay, esperen que voy a... No optimicé... Dejo de presentar, perdón. Siempre nos olvidamos de ese detalle. Ahí vamos de vuelta. Y a ver, vamos a ver otro video, a ver qué nos dice este video. Dios existe. Bueno, por suerte no arrancó la motosierra, ¿no? Vemos este video. Bueno, ahí le estaban, vimos, la motosierra no arrancó, por suerte, porque si no, no sé qué hubiera pasado. A esa persona que le dieron su elemento de protección se los puso en la nariz y nadie le había dicho dónde había que ponerse, hasta que alguien vino y le dijo que era para proteger los oídos. Vemos ahora este operario, cómo está aplicando. Sin ningún tipo de equipo de protección personal. ¿Sí? Él está haciendo su trabajo, pero bueno, posiblemente nadie le enseñó, nadie le explicó cómo hacer correctamente una aplicación. Vemos este caso. Fíjense, lo único que tiene la señora puesta es esta bolsa, tal vez para no mojarse la ropa, pero no tiene ningún otro equipo de protección personal. Entonces, habiendo visto esto respecto a qué son las buenas prácticas, y todo lo que vimos nos ha mostrado que hay mucho por mejorar ahí, ¿no? O que las cosas no estaban bien hechas. Y a eso es lo que tenemos que apuntar nosotros, a promover las buenas prácticas. ¿Y qué promueven las buenas prácticas? La seguridad de las personas y los animales, ¿sí? Hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, justamente eso que estuvimos viendo en los videos, y que realmente estaba poniendo en riesgo la salud de esas personas. Garantizar el bienestar de la familia agrícola, o sea, la familia que trabaja en el campo, que produce los alimentos, y a su vez de su entorno, ¿no? Que tiene que ver con los animales que también están en el establecimiento, y todos los trabajadores que colaboran con la producción de alimentos. El cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad. Hay que hacer un uso racional de los recursos, y mucho se habla de eso, ¿no? Es más, se desarrollan cursos, se desarrollan especialidades. Entonces hay que atender realmente ese uso racional y uso eficiente, porque es donde nosotros producimos los alimentos. Hay que hacer un manejo sostenible, y vinculado al uso responsable de los fitosanitarios, hay que hacer justamente un uso responsable para cuidar los recursos naturales, que es donde nosotros producimos los alimentos. Y para eso, y con eso, vamos a garantizar la inocuidad y la seguridad alimentaria. Los alimentos que llegan a la góndola, que llegan al consumidor final, que el consumidor no sabe cómo se produjo ese alimento y de dónde vino, pero tiene el derecho de alimentarse saludablemente.
Por lo tanto, hay que producir alimentos más seguros y más accesibles. Y vemos todo este recorrido, ¿no?, de los alimentos, desde el campo, pasando por el trabajo, el transporte y llegando a la mesa del consumidor. Entonces, centrándonos en estos tres ejes, seguridad de las personas, ambiente, inocuidad alimentaria, es en lo que vamos a trabajar promoviendo las buenas prácticas agrícolas. Es en lo que debemos trabajar, comprometernos y participar para que cada día esto se desarrolle de mejor manera. ¿Y cuál es el objetivo de las buenas prácticas? Que lo definimos recién respecto a la producción de alimentos, pero desde el uso de los fitosanitarios, ¿cuál es el objetivo puntual? Disminuir el riesgo que pueden producir los fitosanitarios, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo central para desarrollar el uso responsable de los fitosanitarios. Vuelvo a repetir, disminuir el riesgo, ¿sí? ¿Y qué es el riesgo? Es la probabilidad que tiene un peligro de acontecer o de suceder en determinadas condiciones de uso o en condiciones específicas de uso, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos palabras importantes. Probabilidad de que el peligro acontezca. Probabilidad y peligro. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a analizar desde varios ejemplos. Decimos peligro, decimos riesgo y por ahí nos parece que es lo mismo, o cuando nos expresamos o lo pensamos puede ser lo mismo. Pero vamos a analizar si realmente es lo mismo. El peligro es algo potencial que existe, que puede ocasionar un daño, ¿sí? Por ejemplo, un auto tiene un peligro potencial. Ahora, ¿qué pasa? Y el riesgo, por definición, es la posibilidad de que cause un daño. O sea, ahí está la diferencia. Peligro es la potencialidad que tiene algo de causar un daño y el riesgo es la posibilidad de que cause daño. Entonces, el auto por sí solo tiene un potencial de causar daño, pero si se conduce en el hielo, ¿sí?, la posibilidad de que cause un daño es mucho más alta. ¿Se entiende? Otro ejemplo, una maquinita de afeitar. Es algo tan común y de uso tan habitual y muchas veces de uso diario, ¿sí?, que tiene una potencialidad de causar un daño porque tiene las hojitas de la Gillette, ¿no es cierto? Ahora, si decidimos afeitar un oso, la posibilidad de que cause un daño es mucho mayor. Otro elemento de uso diario, un secador de pelo. ¿Quién no ha utilizado alguna vez un secador de pelo? Personalmente yo lo utilizo prácticamente todos los días. Lo enchufo, lo utilizo como corresponde y no me causa ningún daño, pero la corriente eléctrica da la potencialidad de que el daño, de que el peligro pueda suceder. Ahora, si decido meterme en la bañera, secarme el pelo, el riesgo de que me cause un daño o la posibilidad de que cause un daño es altísima. Entonces, ahí está la diferencia entre peligrosidad y riesgo, ¿sí? El peligro potencial de algo y el riesgo de acuerdo a cómo me expongo a que eso ocasione un daño. Otro ejemplo, un tiburón en el mar. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Potencialmente el tiburón es muy peligroso. Si yo lo miro desde la orilla del mar, desde la playa, posiblemente no me pase nada. Ahora, si tomo la decisión de bañarme con el tiburón, me estoy exponiendo a que el tiburón me ocasione un daño, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende el riesgo? El peligro siempre está, y el riesgo depende de la exposición que yo tengo a ese peligro. O sea, a mayor exposición, mayor riesgo. O sea, que lo que se modifica es la exposición. Más me expongo o me expongo a algo peligroso, tengo un riesgo de que algo suceda. Habiendo explicado esto con estos ejemplos, y poniendo otros ejemplos de uso muy habituales y que todos los conocemos, cambiar un foco y no cortar la luz o hacerlo descalzo, me expongo a un riesgo, como así también la exposición al gas, o conducir un auto, son cosas que existen y que son peligrosas y que no podemos cambiarlo. Eso no podemos cambiar, no podemos modificar ese peligro porque siempre está y que puede acontecer. Y por ejemplo, si yo, en el caso de conducir un auto, que dijimos que tiene una potencialidad de peligro, ¿es peligroso? Sí. Me pongo el cinturón de seguridad y disminuyo el riesgo a que me suceda, o sea, que si tengo un accidente, me pase algo, ¿sí? Entonces,
disminuimos el riesgo utilizando el cinturón de seguridad. Y vamos a lo que nos lleva a este encuentro. Los agroquímicos o fitosanitarios también son peligrosos, ¿sí? Eso nadie lo discute, eso lo podemos confirmar y sabemos que es así. Ahora, si los usamos correctamente, reducimos el riesgo. ¿Y qué significa utilizar correctamente? Como vemos en estas dos imágenes, es utilizando el equipo de protección personal, como corresponde, que ya nos va a contar Pablo más adelante cómo utilizar y cuáles son los equipos de protección personal que debemos utilizar, además de que nuestro equipo de aplicación esté en correctas condiciones de uso, que no tengan derrames, y que apliquemos en un momento oportuno, de acuerdo a lo que vamos a ir conversando durante la charla. Entonces, ahí tenemos el riesgo químico, ¿sí? Que es la del producto fitosanitario. El peligro, ¿cuál es? Nuestro producto fitosanitario. ¿Y cuál es el riesgo respecto a ese producto? Es la posibilidad de que esta sustancia química, que es el fitosanitario, produzca un daño en condiciones específicas de uso o manejo, ¿sí? Estamos diciendo acá en condiciones específicas de uso o manejo, entonces atento, hay que ver cómo lo usamos, en qué condiciones. Entonces, esa toxicidad es nuestro peligro, ¿se entiende? Cuando dijimos hoy riesgo versus peligro, bueno, sí, nuestro peligro en este caso es el producto fitosanitario, que está representado por la toxicidad del producto. Entonces, centrándonos en la toxicidad, vamos a recordar a Paracelso, que fue un médico suizo, considerado el padre de la toxicología. Pablo, sabe el nombre exactamente de Paracelso, yo no lo sé, creo que no lo voy a aprender nunca. Si les querés decir, Pablo. Sí, no, a ver, me hace reír porque, claro, en definitiva son esas taras que uno tiene, que se acuerda el nombre de Theophrastus, Philippus, Aureolus, Bombastus, von Hohenheim, pero qué sé yo, son esas taras que a uno le quedan en la cabeza y bueno, me causa gracia. Pero que porque... solo Pablo se acuerda, les juro, no sé si existe otra persona que sepa el nombre, yo les doy un premio. Es fácil, conoce. Gracias, Pablo. Los amigos le decían Teo. Gracias, Pablo. Bueno, que entre el 1493 y 1541, Paracelso dijo que todas las sustancias son veneno. Fíjense qué importante esta frase corta, pero qué importante cómo lo definió Paracelso. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. Y la dosis diferencia a un veneno de una medicina. Qué importante y qué clave lo que nos dijo Paracelso entre 1493 y 1541, que fue su periodo de vida, y por algo es denominado el padre de la toxicología. Y de ahí se partió, digamos, con muchas investigaciones y se fue desarrollando la ciencia de la toxicología. ¿Y qué es la toxicología? Es cómo medir la toxicidad de un producto, ¿sí? Ustedes esto ya lo habrán estudiado en la facultad, pero vamos a repasar porque nos parece importante, sobre todo referido específicamente a los productos fitosanitarios. ¿Y qué significa que un producto fitosanitario sea de banda verde, azul, rojo, amarillo? Según ustedes ven, y ahora vamos a repasar las bandas toxicológicas. La dosis letal media, oral y dermal, la DL50, ¿sí? Que es la forma en la que se mide la toxicidad de un producto, que es la dosis de una sustancia química necesaria para matar el 50% de una población de animales de laboratorio, lógicamente, en condiciones controladas por esas vías de penetración. O sea, para llegar a la dosis letal media de un producto, sí o sí tienen que pasar por los estudios de laboratorio y están perfectamente medidas y estudiadas. Entonces, ¿cómo se mide, cómo se expresa? En miligramos de la sustancia por kilo de peso corporal del animal utilizado en laboratorio. Para eso vamos a ver un video, y que esto lleva unos minutitos, pero que es importante que lo compartamos. Les propongo un juego. Acá tengo un remedio muy popular, algo que podemos encontrar en cualquier lado. Les voy a leer el prospecto, a ver si pueden adivinar qué es.
Contiene ascaridol, 1,8-cineol y excipientes. Efectos adversos: irritación cutánea, daño hepático, aumento del riesgo de hemorragias. Sobredosis, vómitos y espasmos. Contraindicado en casos de hipersensibilidad, enfermedades hepáticas, embarazo o lactancia. No se conoce lo suficiente acerca de su seguridad en niños y adolescentes. Atención, no prolongar su uso por más de 2 semanas. Interacción con anticoagulantes. ¿Y? ¿Pudieron adivinar? En realidad lo que tengo acá es nada más ni nada menos que una plantita de boldo. No se la esperaban, ¿eh? Pero sí, si las plantas vinieran con prospecto, esto es lo que dirían. ¿Cómo puede ser una planta con contraindicaciones, efectos secundarios? Les voy a contar una historia. Hace más de 5.000 años, cuando a los egipcios les dolía la cabeza, no podían cruzarse a la pirámide de enfrente a comprar una aspirina. Usaban lo que tenían más a mano. Ellos sabían que masticar corteza de sauce aliviaba la fiebre y el dolor. Sin embargo, este tratamiento tenía 2 pequeños inconvenientes. Irritaba el estómago y causaba a largo plazo unas no muy agradables hemorroides. Con la esperanza de poder separarlo de los compuestos que causaban los efectos adversos, a comienzos del siglo XIX se logró aislar de la corteza de sauce al responsable de la actividad analgésica. Pero lamentablemente resultó ser que ese mismo compuesto también era el responsable de los efectos secundarios. Sin embargo, como no había una mejor opción, durante todo ese siglo fue muy usado para tratar a los pacientes que sufrían de reumatismo. Uno de esos pacientes era el padre de un empleado de la compañía Bayer. Y a este empleado se le ocurrió que si pudiera modificar químicamente el compuesto, quizás lograría mantener la actividad analgésica, pero minimizar los efectos adversos. Lo hizo, y así nació el ácido acetil salicílico que hoy todos conocemos como aspirina. Esta historia lo que nos muestra es que, por supuesto que muchas plantas tienen propiedades medicinales debido a la presencia de diferentes compuestos, en las hojas, en el tallo, en las raíces. Pero eso no quiere decir que usarlas en su envase original sea siempre nuestra mejor opción. Para muchos millones de personas, la medicina tradicional representa su principal y a veces su única fuente de acceso a la atención sanitaria. Para otros tantos es económicamente accesible, y esas son razones muy válidas. Pero cuando podemos acceder a una opción mejor, ¿por qué insistimos con hacernos el tecito, masticar una hoja o chupar un tronco? Como química investigadora, no podía dejar de preguntármelo, y cuando escribí mi libro Los remedios de la abuela, me encontré una y otra vez con las mismas respuestas. Porque lo natural es más sano. Porque si es milenario, seguro que puedo confiar. Y porque la industria farmacéutica es un monstruo. Analicemos cada uno de estos casos. Empecemos por lo natural. La palabra natural solamente hace referencia al origen del producto. Nos dice que viene de la naturaleza. Pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. No, nosotros solemos asociar lo natural a lo inocuo, pero si bien más del 50% de los fármacos que nosotros usamos hoy en día tuvieron su origen en productos naturales y sus derivados, los venenos más potentes también están en la naturaleza. Muchas veces pensamos que si es un tecito, un yuyito, una hierbita, así en diminutivo, como para que sea más inofensivo, ¿cuánto mal nos puede hacer? Pregúntenle a Sócrates y su tecito de cicuta. Eso debería bastarnos, o por lo menos a Sócrates, para dejar de asociar lo natural a lo inocuo. Además, en una planta podemos tener compuestos con actividad beneficiosa, pero también compuestos que no tienen actividad, o incluso muchos que pueden tener una actividad perjudicial. Y están todos mezclados. Un
argumento muy fuerte que se suele usar a favor de los productos naturales es la ausencia de efectos secundarios. Pero ya vimos que esto no es cierto con la corteza de sauce. Y de hecho, muchos chicos desarrollaron daños hepáticos por consumir equinacia y severas reacciones alérgicas a preparados con polen. Lo que pasa es que como en muchos países estos productos naturales se venden como suplementos alimenticios y no como medicamentos, no están obligados a reportar los efectos secundarios. Entonces, no es extraño que pensemos que no los tienen. Pero la cuestión no termina acá. Porque no solamente los productos naturales tienen efectos secundarios, sino que como pensamos que no los tienen, corremos el riesgo de sufrir una sobredosis. Por ejemplo, un uso de ginseng mayor a 15 gramos por día puede causar hipertensión, insomnio, nerviosismo. ¿Pero alguien sabe a cuántas hojas equivale eso? ¿A cuántas infusiones por día? En una planta es muy difícil conocer la cantidad exacta de principio activo y por lo tanto la dosis. Depende de cuántas hojas puse en la infusión, el tiempo que dejé infusionar, la temperatura del agua, la cantidad de compuesto en la planta original. Entonces, que algo sea natural no nos habla de su bondad. Lo natural no necesariamente es inocuo. Tiene efectos secundarios, contraindicaciones, interacciones con medicamentos y hasta podemos sufrir una sobredosis. El segundo concepto que tenemos muy arraigado es nuestra idea de lo que es milenario. Cuando yo digo milenario, ¿en qué piensan? ¿Qué se imaginan? Grandes y sabias civilizaciones, los chinos, los hindúes. Pero antes de la llegada de los medicamentos, de los antibióticos, se morían como moscas. La esperanza de vida de los seres humanos hasta comienzos del siglo XIX fue inferior a los 35 años. Y sin embargo, seguimos sosteniendo nuestra idea de milenario asociado a algo confiable, seguro y probado en el tiempo. Desde hace cientos de años se usa polvo de cuerno de rinoceronte y polvo de huesos de tigre como parte de la medicina tradicional china para, entre otras cosas, aumentar la virilidad masculina. No funciona. Bueno, en realidad tiene una propiedad, poner en peligro de extinción a esos pobres bichos. Es que milenario no necesariamente es eficaz. En el caso de las hierbas y de las plantas, sí es probable que el tiempo haya seleccionado y eliminado las más tóxicas con efectos inmediatos. Roberto se murió cuando comió eso, mejor no lo comemos más. Pero sin embargo, es muy difícil probar una mejoría significativa o un efecto adverso a largo plazo. Y nuestra plantita de boldo es un claro ejemplo. Desde hace miles de años se usa para tratar trastornos del tracto digestivo. Y sin embargo, hoy sabemos que su uso prolongado por más de 2 semanas es potencialmente tóxico debido a la presencia de escaridol, un compuesto que se encuentra en las hojas. Entonces, que algo sea milenario no nos habla de su eficacia, de su seguridad o de su confiabilidad. Por muy milenario que sea, sin un estudio sistemático, yo no puedo aseverar que un remedio tenga un efecto beneficioso o perjudicial a largo plazo. Y así llegamos al último argumento que quería compartir con ustedes, que es la gran desconfianza que existe hacia la industria farmacéutica. ¿Es la industria farmacéutica un monstruo? Y escuchamos hablar de prácticas deshonestas, presiones a los médicos, falsificación de resultados, conflictos de interés. Pero no seamos ingenuos, porque cuando escuchamos hablar de productos naturales, pareciera que los impulsan monjes tibetanos o hindúes de barba larga. Y la verdad es que los productos naturales también son un negocio. Un negocio que en la mayoría de los países prácticamente no está regulado y mucho menos controlado. Para que un medicamento pueda salir al mercado, tiene que superar exitosamente ensayos in vitro, experimentación en animales y ensayos clínicos. Ese proceso puede demorar entre 10 y 20 años. Y se estima que solamente uno de entre 10.000 compuestos testeados llega a ser comercializado. Y una vez en el mercado, la investigación continúa, porque se abre un registro en el que se vuelcan todos los efectos secundarios que la gente va reportando, siendo un recurso máximo retirarlo del mercado. Este sistema de regulación y control
está lejísimos de ser ideal. Tenemos intereses en juego y lobistas que juegan para esos intereses. Pero al menos existe. Esto no es así en el caso de los productos naturales. Muchos son de preparación casera, muchos se pueden encontrar en venta ambulante. Recién en los últimos años, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud están elaborando políticas orientadas al uso y la promoción segura y eficaz de la medicina tradicional. Pero todavía nos falta mucho. Faltan más estudios, falta mayor evidencia de acción terapéutica y faltan más controles. Entonces, ¿qué hacemos con el tecito de boldo? ¿Nos lo tomamos? ¿No nos lo tomamos? Cuando uno mastica una planta o chupa el tronco, está teniendo la ilusión de no incorporar compuestos químicos en su cuerpo. Pero la verdad es que todos estamos hechos de compuestos químicos. Y si hablamos en un nivel puramente medicinal, no hay una gran diferencia entre los compuestos que puedo incorporar cuando mastico una planta de aquellos que incorporo cuando compro una pastilla en la farmacia. Lo que pasa es que en la planta no conozco la dosis exacta, ese compuesto no está puro y tampoco conozco del todo los efectos posibles adversos. Por eso creo que en realidad lo más importante es que nos podamos hacer preguntas. Que nos preguntemos ¿por qué voy a elegir tomar el tecito de boldo? ¿Porque me va a calmar la molestia? Quizás. ¿Porque estoy en el medio de la nada y no tengo acceso a una farmacia? Sí. ¿Porque lo tengo a mano en la alacena? Puede ser. Ahora, ¿porque no tiene efectos secundarios? Los tiene. ¿Porque por ser natural es más seguro? No necesariamente. ¿Porque de esa forma no me estoy automedicando? Definitivamente lo estoy haciendo. Entonces, a la hora de tomarnos el tecito, pensémoslo. Hagámonos las preguntas y cuando tengamos que elegir... Yo a ustedes, pero me gustaría, les hago una pregunta. ¿Quién no se tomó un tecito de boldo en algún momento, no? Y haciendo una relación con esto que nos contaba esta persona que a nosotros nos parece espectacular, la ejemplificación desde el punto de vista de los productos de medicina humana o de qué elegimos para contrarrestar alguna enfermedad que podamos tener o algún malestar, hacer el paralelismo con lo que son los productos fitosanitarios, ¿no? Ese mismo ejemplo que nos planteaba el video de si elegimos, qué producto elegimos, cómo elegimos, y si elegimos un producto natural o algo que fabricamos de manera casera para controlar alguna plaga o una enfermedad, ¿cómo sabemos que lo que estamos eligiendo es la dosis correcta? Que eso que estamos utilizando no va a generar después un efecto adverso en el producto con el que lo vamos a alimentar o en el ambiente. Bueno, nos parece muy interesante hacer, y ustedes como estudiantes, analizar y hacerse esas preguntas que nos hacía el video, hacerse esas preguntas también en lo que tiene que ver con los fitosanitarios, ¿no? Nos parece un interesante paralelismo y con lo que nos decía Paracelso justamente, ¿no? La dosis hace la diferencia, entonces no es solamente para la medicina humana, sino también para la protección de los cultivos. Entonces, yendo a lo nuestro, ¿qué son los productos fitosanitarios? Son sustancias o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución, elaboración de productos agrícolas y sus derivados. Es la medicina para los cultivos, ¿no es cierto? Para proteger nuestros cultivos, como los medicamentos son para proteger o mejorar nuestra salud. Y siguiendo con esa comparación, tenemos productos fitosanitarios de distintos orígenes. Tenemos de origen natural, como que no, y son productos fitosanitarios, y son de origen natural, pero están dentro de un envase, ¿sí? Han sido registrados para tal fin, después ya vamos a profundizar en esa temática. Son de origen natural, es decir, vienen de derivados vegetales, pero están dentro de un envase, están analizadas, está estudiada su dosis, su composición, para hacer el control de determinadas adversidades que tienen los cultivos. Pueden ser de origen naturales o vegetales, como también naturales minerales, como el sulfato de cobre, que también es muy utilizado en la producción agrícola.
origen biológico, como ejemplos, el Bacillus thuringiensis, la abemectina, el espinosad, que provienen de microorganismos y que están también dentro de envases, es decir, no estamos utilizando directamente el producto que lo elaboramos nosotros. Acá hubo desarrollo, investigación, y empresas que trabajaron sobre estos productos biológicos y generaron un producto fitosanitario para el control de plagas o adversidades de los cultivos. Y los de origen de síntesis química, ¿sí? Los productos de síntesis química, que hay ejemplos, hay muchos, pero bueno, pusimos algunos, el glifosato, atracina, clorpirifos. Es decir, los fitosanitarios tienen distintos orígenes, y todos ellos están para controlar adversidades en los cultivos y para proteger nuestros cultivos. Y el origen no me indica que sean más o menos peligrosos, ya lo insistimos con eso, todos los productos son tóxicos, el punto es que conocerlos claramente, cómo manipularnos, cómo utilizarlos, conocer su dosis. No significa que porque sean de origen natural, ya lo dijo Paracelso, y claramente lo estuve explicando también en el video haciendo el paralelismo, no quiere decir que no pueda ocasionar algún daño, ¿no? Y que debe ser utilizado para lo que fue elaborado. Muy bien. Así como la industria farmacéutica, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuáles son las etapas de desarrollo de un producto fitosanitario? Fíjense, esta placa nos muestra todo el proceso, que parece así como muy cargado de cosas, pero para contarles, y esto es muy importante, solo una molécula de 159.000 moléculas que se investigan llegan al campo, ¿sí? No es que sale rápido un producto desde la industria o de la investigación al campo. Para que esa molécula llegue al campo, pasan 11 y hoy hasta 13 años de investigación y desarrollo, ¿sí? Para lo cual se invierten más de 286 millones de dólares en estudios de seguridad ambiental, de seguridad toxicológica, de eficacia agronómica. Esa investigación enfocada en la toxicología, en la química, en la bioeficacia sobre las plagas y los estudios ambientales que hay que llevar adelante. Todos estos estudios, que son más de 120 estudios, que son exigidos por la autoridad de aplicación que registra el producto fitosanitario. Eso está regulado así en el mundo, y la ASA, que es el organismo que registra y habilita el uso de los productos fitosanitarios que son presentados por las empresas. Quien presenta los estudios son las empresas que están elaborando, que llevan adelante el desarrollo de un producto, y van presentando ante la autoridad competente todos estos estudios que se exigen en los distintos temas, ¿no? que son los siguientes: la eficacia para controlar la plaga para la cual se está desarrollando, ¿sí? No es una aplicación generalista, es para determinadas plagas. Se evalúa la seguridad para la salud y el ambiente, y se autorizan usos específicos, o sea, para determinadas plagas y para determinados cultivos en determinadas dosis, ¿sí? Todo eso está regulado por la autoridad de aplicación, la autoridad que registra, y eso, ¿por qué es importante? Que queremos resaltar en esta placa, que se entienda que un producto fitosanitario es seguro desde ese punto de vista, o sea, está todo estudiado previamente antes de que salga a comercializarse y antes de que llegue al campo, ¿sí? Se hacen los estudios de ecotoxicología, además, o sea, se miden residuos ambientales, se miden los impactos sobre la fauna y la flora, y se hacen los estudios a su vez en distintos ecosistemas, se prueban en distintos ecosistemas. Así que eso es muy importante que ustedes tengan bien claro respecto a cómo es el desarrollo y cómo llega ese producto al campo. Ahora bien, ¿qué es el riesgo químico? ¿No es cierto? Volvemos a profundizar, y esta fórmula es muy importante que nos quede en la retina, ¿no? Dijimos que era la probabilidad de que una sustancia produzca un daño en condiciones específicas de uso o manejo. Se conoce a partir de todos los estudios que se llevan adelante de un producto cuál es su toxicidad. Eso se sabe, ¿sí? Eso sabemos, eso
tenemos la información respecto a la toxicidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar para que esa toxicidad, ese riesgo, disminuir ese riesgo, que ese riesgo sea lo menor posible? Porque el riesgo nunca es cero, porque el peligro existe, la toxicidad está. Entonces hay que trabajar sobre la exposición, ¿sí? Habíamos dado el ejemplo, ¿no? Que nosotros podemos manejar la exposición, eso sí podemos manejar, y eso sí podemos atender, y podemos aprender sobre cómo disminuir la exposición. Eso está en nuestras manos para evitar que la toxicidad del producto afecte la salud o afecte al ambiente. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cuestiones importantes para trabajar sobre exposición? Planificar un monitoreo. Cuando nosotros planificamos nuestro cultivo, vamos a encarar una actividad, es importante poner dentro de esa planificación la estrategia de monitoreo, incluir el monitoreo como una herramienta importante. ¿Y por qué tenemos que poner como herramienta importante? Tenemos que conocer la biología de la plaga, tenemos que conocer el estado fenológico del cultivo y tenemos que hacer un diseño espacial de cómo vamos a hacer ese monitoreo. Y ese monitoreo, ¿qué nos va a permitir a nosotros, teniendo estos conocimientos? Hacer un uso responsable de los fitosanitarios nos va a permitir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener nuestro cultivo. Ustedes deben conocer qué cultivo es este, es en el NOA, pero ustedes conocen perfectamente este cultivo. A ver si alguien me quiere contar qué es. ¿Alguien que active el micrófono? Muy bien, muy bien. Conocen mucho en Misiones del Tabaco. Entonces, ¿por qué es importante monitorear? Porque yo me voy a estar conociendo las plagas del tabaco, los momentos en que esa plaga va a atacar. Vamos a poner el ejemplo tabaco, pero es lo mismo para cualquier cultivo. Saber en qué momento ataca esa plaga y cómo incide esa plaga en mi cultivo, y eso me va a permitir tomar decisiones, ¿no es cierto? O sea, yo sé, fíjese, por ejemplo, en este caso, sé dónde voy a buscar esa plaga, ¿sí? En el monitoreo. Entonces, por eso es importante que conozcamos la plaga, la biología de la plaga, en qué etapas, incluso las plagas que atacan en estado larval, las plagas que atacan en estado adulto. O sea, todo eso es importante ir conociendo para diseñar mi monitoreo y que sea efectivo mi monitoreo y me permita tomar decisiones. Entonces ahí aparece el concepto de manejo integrado de plagas, ¿sí? Dijimos que vamos a monitorear, que vamos a planificar, tenemos conocimiento de todo lo que dijimos, plaga, cultivo, y eso es importante porque vamos conociendo cómo evoluciona la plaga, conocer la tecnología que tengo disponible para hacer el manejo de esa plaga y elegir la mejor estrategia. Y acá no estamos diciendo que vamos a tomar la decisión de cargar la mochila o el equipo de aplicación y salir a controlar esa plaga. No, no necesariamente, porque estamos diciendo manejo integrado de plagas. ¿Qué me implica el manejo integrado de plagas? Que voy a tener en cuenta los 4 tipos de control: mecánico, físico, biológico, mecánico, cultural, biológico y químico. Esos son los 4 tipos de control que yo tengo que conocer, porque a lo mejor en algún caso tengo solamente un foco, voy a controlar en foco, voy a erradicar una planta o varias plantas, voy a hacer alguna práctica cultural o alguna acción mecánica que voy a hacer que disminuya la presencia de la plaga. Y muy importante, conocer los niveles de plaga es conocer los umbrales, ¿sí? Que eso está estudiado. Entonces yo monitoreo y hago el recuento de la incidencia de la plaga, comparo con los umbrales de daño, y siempre, y ahí volvemos a reforzar, ¿por qué es importante hacer el monitoreo? Porque ahí voy a identificar en qué umbral estoy para poder tomar la decisión de qué tipo de control voy a realizar. Entonces el manejo integrado es muy importante en el uso responsable de fitosanitarios, porque me implica que no necesariamente voy a hacer una aplicación de productos, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen de esto: monitoreo, conocer umbrales y tomar las decisiones oportunas, ¿sí? Teniendo la información del monitoreo. Una vez que yo tengo tomada la decisión, acá entra una cuestión muy importante. El productor conoce su establecimiento,
el monitoreador que está capacitado, que también conoce las plagas, identifica los umbrales porque está capacitado para hacerlo, pero hay alguien que tiene un rol muy importante acá, y es el ingeniero agrónomo, que es el que me va a indicar receta agronómica de por medio, y sobre un diagnóstico realizado en el establecimiento, ¿qué debo hacer? Si es que tengo que tomar la decisión de aplicar, si es que controlar la plaga, ¿quién me lo va a indicar? El ingeniero agrónomo a partir de una receta agronómica o receta fitosanitaria. O sea, en un futuro ustedes, jóvenes, los que están escuchando esto, son las personas que están preparadas para indicar un producto fitosanitario. Los ingenieros agrónomos y los ingenieros forestales que están habilitados a prescribir un producto fitosanitario. Somos la única profesión que está habilitada a prescribir un producto fitosanitario, como el profesional médico a prescribir un medicamento para una persona. Así que es una responsabilidad muy importante y un rol muy importante la del profesional ingeniero agrónomo, ingeniero forestal. Entonces, yendo al tema de la dosis, que es muy importante, que hemos venido trabajando hasta acá, ¿cómo me entero qué dosis voy a aplicar para controlar la plaga que tiene mi cultivo, sea maleza o sea algún insecto, sea alguna enfermedad? ¿Dónde me entero? Puede ser en la etiqueta fitosanitaria, en la etiqueta que tiene el envase del producto, en la guía fitosanitaria o a partir de la receta que realiza el ingeniero agrónomo. La etiqueta es muy importante, la etiqueta del envase, y acá hay una cuestión que uno también tiene que tener claro el concepto de que los productos fitosanitarios que tenemos que adquirir son aquellos productos que tienen el etiquetado correcto y el etiquetado original, ¿sí? Nunca un producto que se fraccionó y que tiene una etiqueta hecha a mano o que no tiene ninguna etiqueta, porque estamos incurriendo en una mala práctica, ¿no? La guía de productos fitosanitarios, que es la guía de CASAFE, que es un libro bastante grande, pesado, que bueno, ya su última edición escrita en formato papel se hizo en el 2019, ahora ustedes lo pueden descargar en su teléfono, en su computadora. La guía de CASAFE es gratuita y está online, tienen que entrar a la página de CASAFE, en la solapa de guías fitosanitarias, loguearse con un correo electrónico, con una clave se registran y van a poder ingresar a la guía, que está muy bueno que como futuros profesionales hagan las consultas en la guía fitosanitaria, se familiaricen de cómo manejar la guía. Y por supuesto, la receta agronómica que ustedes van a estar, una vez que tengan el título, habilitados y una vez que estén matriculados, habilitados a emitir receta agronómica o fitosanitaria. Dijimos que la etiqueta, que es donde vamos a encontrar la información pertinente al producto, todo lo que venimos desarrollando de lo que es el producto, está escrito en la etiqueta, ¿sí? Ustedes van a ver en la parte frontal, la etiqueta tiene partes que envuelve a todo el envase, ¿no es cierto? En la parte frontal, donde van a encontrar, esto es un nombre de fantasía, por supuesto, donde está el nombre del producto, qué tipo de concentrado es, que eso es muy importante, tiene el nombre de la empresa, el número de lote, qué contenido, el volumen de contenido, el principio activo del producto. Está la banda toxicológica, ¿sí? La banda toxicológica del producto, ustedes esto lo habrán desarrollado en la facultad, las clases y las bandas toxicológicas, qué significan cada uno y que nos indica la toxicidad del producto, ¿sí? La otra parte de la etiqueta, ahora vamos a ver una imagen de la etiqueta desplegada. En la etiqueta tenemos información de emergencia y de primeros auxilios. Esta gotita, siempre van a encontrar en las etiquetas esta gotita con el 0800, que es un número de atención del centro de caso de intoxicaciones, que atiende las 24 horas todos los días del año. Siempre hay un médico toxicólogo que atiende el teléfono. También está la información de los primeros auxilios que hay que hacer en algún caso de intoxicación. Otra parte de la etiqueta donde están todas las recomendaciones agronómicas respecto a la dosis, a las condiciones ambientales, qué volumen aplicar, a qué cultivos, qué plagas o adversidades controla. Está todo detallado como lo vamos a encontrar en la guía fitosanitaria. Y una parte muy importante que es la de pictogramas, ¿sí? Que son todos los dibujitos
que nos indican, lo mismo que las mismas recomendaciones están escritas, están en pictogramas. Para el caso de las personas que no saben leer o que no tienen el anteojo puesto, pueden identificar con los pictogramas cuáles son las recomendaciones antes y durante la aplicación, y durante y después de la aplicación, qué equipos de protección personal utilizar. Así que en la guía fitosanitaria está toda la información necesaria para hacer una buena práctica. Lo importante siempre es leer la etiqueta antes de la aplicación, leer la etiqueta también después de la aplicación. Es muy importante familiarizarse con la etiqueta de los productos fitosanitarios. Y acá está una etiqueta desplegada, de lo que yo les venía contando, la parte frontal con toda la información del producto, la parte de la izquierda con toda la información de medidas de seguridad, la parte la banda toxicológica que siempre está por debajo con todos los pictogramas que van indicando lo mismo que están en las recomendaciones, y la parte agronómica que indican todas las plagas que controlan, las dosis, incluso los tiempos de carencia, y algunas observaciones o recomendaciones que hay que hacer. Hay información también adicional en las hojas de seguridad que tienen también los productos fitosanitarios, llamadas etiquetas o marbetes, cualquiera de los dos nombres es aplicable en este caso. Bien, antes de la aplicación, en otras cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta, antes de las aplicaciones de productos fitosanitarios, medir las condiciones climáticas. Es fundamental tener en cuenta las condiciones climáticas. Ustedes habrán dado ya por primer año, ¿no?, agroclimatología, o no sé, en primer año, bueno, o en principios del cursado de la facultad, y uno a veces piensa que solamente estudia climatología o agroclimatología en función del desarrollo de los cultivos y demás, pero para las aplicaciones de productos fitosanitarios es muy importante conocer, y a su vez contar. Hoy por hoy contamos con estaciones meteorológicas de mano que son muy importantes y que ayudan en tiempo real a tener información, a tener los valores de velocidad de viento, de temperatura, de humedad relativa, lo cual es muy importante y es una buena práctica manejar correctamente esta información para tomar la decisión de hacer, en qué momento hacer, cómo hacer, o si hay que suspender o tomar la decisión de no hacer una aplicación. Regular las máquinas en el campo es una buena práctica. Lógicamente hay que tener en cuenta, parte de las condiciones ambientales, la regulación de los equipos. Y llamamos máquinas no solamente a estas que aparecen en el dibujo como máquinas grandes de aplicación, autopropulsadas o de arrastre, sino también a la mochila de aplicación. Pablo, hasta acá ¿seguís vos? Perfecto, Mariela, dale. Dejo de bárbaro. compartir. Dale, sí, yo retomo en esto de riesgo químico. Espero se me haya escuchado bien, no sé, Pablo. Sí, se escuchó Juan perfecto, Pedro. Mariela. Gracias. Buenísimo. Bueno, Mariela, vos nos venías explicando sobre estas cuestiones de toxicidad y el manejo integral de plagas, y llegaste a este punto, y hablabas sobre el riesgo químico. Esta ecuación la vamos a estar manteniendo durante toda la charla, va a ser el eje de la charla, donde hablamos de riesgo, de toxicidad por exposición, y que justamente vale la pena repetirlo. Riesgo químico es la probabilidad que tiene una sustancia química de producir un daño en condiciones específicas de uso o manejo, y ahí Mariela les hablaba sobre toxicidad. Vamos a hablar sobre exposición. Algunos parámetros de exposición, más que nada, cuando hablamos de exposición, hablamos de exposición al operario, a las personas, ¿sí? Operario, personas cercanas, y también al medio ambiente. Pero para eso veamos un poquito las vías de ingreso de los productos tóxicos al organismo. 3 vías conocidas, ¿sí? Si les podría preguntar, y estuviéramos presencial, les diría, bueno, ¿cuál creen ustedes que es la más importante de todas? ¿O cuáles son las más importantes? En definitiva, vamos a ir medio rápido, porque de las 3, digamos, cuando los que ingresan al Centro de Toxicología que nombraba Mariela, el TAS de Rosario, por denuncias de intoxicaciones,
tanto por productos fitosanitarios como cualquier producto que haya en casa, ¿sí? Y que un chico toma, 1 de cada 3 es por vía oral. Pero las dos más importantes son por absorción por piel o ocular o por inhalación, donde el operario supone que no está expuesto, supone que no está en contacto y que no ingresan los productos. Y suponemos solamente que el ingreso puede ser por vía oral. Y estas, por vía oral en general, son algunas por negligencia, donde dejamos algún elemento debajo de la mesa de la cocina, donde los chicos pueden tener acceso, o, como decía hoy Mariela, guardamos productos, trasvasamos productos en envases de gaseosa, con lo cual los chicos van a interpretar que ahí adentro hay una bebida, y se lo llevan a la boca, y eso en definitiva no son accidentes, sino decía, son negligencias. También negligencias de aplicadores, donde se llevan a la boca las pastillas para destaparlas, con un soplido, ¿sí? Y eso a veces lo vemos. En definitiva no significa que ese aplicador se va a caer como una mosca, porque no lo es, pero se va a estar llevando a la boca de manera continua esa pastilla para destaparla, y se está llevando diferentes productos que tienen diferente toxicidad al organismo. Con lo cual decíamos, las dos vías más importantes, absorción termal, canal auditivo, ¿sí? Ocular también, y por inhalación de los productos. Y también, cuando siempre hablamos de estas cuestiones, cuando hablamos nos pasa mucho, damos capacitaciones a alumnos secundarios, a público general, y está bueno visualizar esto, y cuando también se los damos a aplicadores en los cursos para que obtengan su carnet, en un momento está bueno visualizar o hacerlos ver esto de que si alguno de ellos es vidente. Si estuviera presencial, también les diría, cortaría la charla acá y diría, mire, voy a hacer una pregunta media por ahí tonta o que no tiene sentido, y van a pensar que me volví loco, pero les preguntaría, ¿alguno de ustedes es vidente? Y me gustaría preguntar a ustedes, también si alguno de ustedes es vidente, pero no vidente con B larga, ¿sí? Porque tiene 2 dientes como este bebé, o después de 30 años más, una foto en la actualidad, siendo vidente. No, yo me refiero si es vidente porque puede ver el futuro. Estaría bueno planteárselo. Así que, ¿qué te pasa, Pablo? ¿Por qué planteas esto? Más que nada porque si fuéramos videntes y pudiéramos ver el futuro, sabríamos cómo actuar frente al mismo. Si yo tuviera que viajar, porque Mariela me dice, Pablo, venite a Misiones, vamos los dos desde Corrientes a Misiones a dar la charla a los chicos de la facultad. Me subo al auto y si supiera que hubo un accidente llegando a, no sé, a Cruz Coteá, no sé, a Corrientes mismo, le diría a Mariela, mira, Mariela, no voy a ir porque tengo un problema. Pero como no soy vidente, lo que hago es me subo al auto que tiene mayor seguridad, airbag, estabilidad de control, me pongo cinturón de seguridad y arranco, y si hay niebla bajo la velocidad, si llueve, tomo precauciones, con lo cual no puedo tomar, digamos, si supiera que va a suceder algo, tomaría acciones. Cuando trabajamos con productos fitosanitarios sucede lo mismo, y a veces hay aplicadores, esto viene por ahí, esta semejanza, en las cuales suponen que controlan todo y suponen y saben cuándo van a estar expuestos. Y este aplicador, en este caso, fíjense, está trasvasando de un bidón de 20 litros a otro tanque y no tiene ningún elemento de protección personal, imaginando él que no está expuesto. ¿Por qué? Porque no se me va a derramar, porque no tiene sentido, porque no estoy expuesto a vapores o a salpicaduras, ¿sí? Y fíjense, tiene unos guantecitos, parecían esos guantecitos de protección de hilo, con lo cual, en definitiva, él se siente, no diría omnipotente, pero sí se siente como que, voy a poner el puntero, como que no le va a pasar nada, con lo cual, como que si supiera que el futuro lo conoce. Entonces, nosotros hablamos y decimos que el uso de los equipos de protección personal frente al peligro, como bien explicaba Mariela, ¿cierto? Frente al peligro, lo que hacen es disminuyen la probabilidad de tener un accidente, por lo tanto disminuyen el riesgo. O sea, al disminuir la exposición al peligro, lo que se hace es bajar el riesgo. Mientras que un operario sin un equipo de protección personal, la exposición es alta, por lo tanto el riesgo es alto. Más allá de que me pueda decir, pero el envase está cerrado, sí, pero puede estar cerrado, puede estar produciendo vapores, el riesgo es mayor en una situación que en la otra. Por lo tanto, cuando hablamos del uso de los equipos de protección personal, decimos que solamente corresponde, ¿sí? Y hoy, en este año y medio de pandemia, ya estamos, el público general, ¿cierto? Está acostumbrado, y ya está acostumbrado directamente a ver estas situaciones donde los médicos, los enfermeros, que están en contacto con pacientes por el tema COVID, usan elementos para separarse,
para no exponerse a el virus del COVID, que puede causarle, digamos, enfermedad, ¿cierto? Y un mal momento. Con lo cual, es bueno, digamos, pensarlo de esta manera, pero siempre el que corresponde. Vimos estas cosas allá cuando comenzó la pandemia por China, donde suponíamos y la gente tenía la percepción de que utilizando algo se protegía, ¿cierto? Me pongo esto y me estoy protegiendo, pero en definitiva, digamos, no era tal cosa, ¿sí? Hemos visto cosas como esta, donde, bueno, me estoy aislando, buscando la protección de los equipos. Y los equipos de protección personal son para diferentes actividades, así como un soldador, una persona que trabaja soldando, este operario utiliza una máscara específica ¿para qué? Para evitar que ese arco que está generando al soldar le queme la córnea. ¿Podría soldar sin mirar? Sí, seguro que sí, pero lo que no va a poder es dormir a la noche porque va a tener va a tener un daño en la córnea, ¿cierto? Va a tener úlcera de córnea por estar mirando y quemándose. Más allá de que tiene otros elementos que lo protegen, guantes, un delantal, o este otro operario trabajando en una fundición está expuesto al calor. ¿Podría trabajar sin algo que lo proteja? Seguramente que sí, pero sufriría lesiones graves por quemaduras. Por lo tanto, tiene que usar elementos que lo protegen frente a el excesivo calor. Y lo mismo, estos dos operarios no son astronautas en la Tierra, son personas que están trabajando expuestos al calor y utilizan elementos que protegen frente a la fundición. O también actividad deportiva, profesional, ¿cierto? Este equipo, este team que está en boxes asistiendo al corredor para que pueda lograr el menor tiempo posible en el recambio de neumáticos, carga de combustibles, todos con un equipo personal, incluso el piloto. ¿Por qué? Porque nunca nadie sabe cuándo va a suceder algo. Ninguno de ellos es vidente y no sabe cuándo va a suceder. Y el momento que haya una chispa cargando combustible puede suceder esto, ¿sí? Y sin ningún tipo de equipo que los proteja frente al peligro, en este caso es el fuego, ¿sí? Podrían sufrir daños irreparables, ¿sí? Con lo cual, la importancia de los equipos de protección personal, y decimos siempre que el equipo de protección personal es el equipo necesario para la actividad correspondiente, así como un bombero o quien está en la seguridad vial, un mecánico o quien está en las cuestiones viales, o también aquel que trabaja en una industria frigorífica o farmacéutica o en industrias de la alimentación, ¿sí? Lo mismo, un aplicador, un operario que trabaja con productos fitosanitarios y en químicas tiene que utilizar elementos que protegen y lo aíslan frente al peligro que son los productos. Y cuando hablamos de la protección, ¿cierto? Hablamos de los componentes de los equipos de protección personal, los EPP, con los cuales hay diferentes equipos, pero nos gusta mostrar, digamos, por ahí algo más completo, ¿cierto? Hay equipos que son descartables, de un solo uso, algunos son de más de un uso, que se pueden lavar, y que están compuestos por diferentes piezas como, en este caso, dos piezas, la parte superior y la parte inferior, ¿cierto? Un mameluco con dos piezas. Para eso vamos a ver un video, a ver si, y con un delantal impermeable que va a proteger la parte del muslo y la parte abdominal. Vamos a ver el video donde María Sol, permiso, deja compartir porque no acomodé cuando nos pasó lo mismo a los dos. Uno a veces se atolondra y no acomoda el sonido para que en el Zoom quede bien. Entonces decíamos, vamos a ver a María Sol. Y lo que no... El palito. Ahí está. Llegamos. Ahí veíamos que Sol se pone el mameluco, ¿cierto? La parte superior, pantalón, se pone el delantal, se ponen los guantes, se pone la máscara respiratoria y la capucha, que son los elementos, ¿cierto?, que componen a un equipo de protección personal. También se ponen los guantes, como decíamos, los guantes que tienen que ser específicos. ¿Para qué? Para manipular productos fitosanitarios. No son los guantes de
los guantes comunes de cocina, con los cuales yo lavo los platos cuando termino de comer, o cualquier otro lava los platos. No, son guantes específicos para manipular productos fitosanitarios, guantes de nitrilo o acrilonitrilo. También sucede lo mismo acá. Perdón. Mal sonido. Vamos a escuchar a Jimena. Jimena, compañera, que está en la región del NOA, y nos va a contar con respecto a los guantes. Hola, soy Jimena Rojo Brizuela, coordinadora de CASAFE para la región NOA. Cuando nos ponemos los guantes del equipo de protección personal, ¿cómo los colocamos? ¿Por arriba o por abajo de la chaqueta? La respuesta es simple. Cuando trabajamos con las manos para arriba, el guante tiene que ir por afuera de la chaqueta, cosa de que las gotas escurran por arriba del guante y resbalen hacia el piso. Cuando trabajamos con las manos hacia abajo, el guante tiene que ir por dentro de la chaqueta. Entonces las gotas tocan sobre la manga de la chaqueta y escurren hacia el piso. Recordá, usar el equipo de protección personal es una buena práctica. Comprometete. Y Jimena nos decía Hola. justamente eso, ¿cierto? ¿Cómo se utilizan los guantes? Obviamente si las manos van para abajo, los guantes van por adentro de la manga de la chaqueta, y cuando trabajamos con las manos para arriba, van por arriba. Ahora, la pregunta podría ser también, ¿cierto? Usamos calzado, botas impermeables con suela de goma, ¿sí? A ver, muchas veces sucede que muchos operarios utilizan alpargatas con suela de yute, trabajan en lugares de carga donde está mojado y bueno, hay absorción, con lo cual lo importante es utilizar calzado impermeable. Y en este caso, las botas siempre van por debajo de la bota manga del pantalón, ¿sí? Muy rara vez trabajamos haciendo la vertical, con lo cual siempre la bota manga del pantalón va por arriba de la caña de la bota. ¿Para qué? Para evitar que ingrese producto en la caña de la bota y tengamos contacto con la piel. Otro elemento son las máscaras y las semimáscaras, las cuales vamos a tener que utilizar en función siempre, como decía Mariela, de lo que me dice la etiqueta, ¿cierto? Me va a decir si tengo que utilizar ese tipo de elemento. Las máscaras y las semimáscaras, las cuales las semimáscaras, esto me está molestando, las semimáscaras me cubren este sector de lo que es nariz y barbilla, donde vamos a tener un filtro intercambiable. Ese filtro es específico justamente para máscaras y para el material que estoy manipulando, ¿cierto? Tiene que ser para gases ácidos y vapores. En este caso de las semimáscaras con estos dos filtros o máscara completa que me cubre la cara. Y como decía, el material filtrante es intercambiable, el cual va asido a dispositivos de la semimáscara y la máscara, y una vez que los dejo de utilizar, ¿cierto? Cuando la máscara no la estoy utilizando, lo que tengo que hacer es guardarlos dentro de una bolsita tipo impermeable, tipo esta Ziploc. ¿Para qué? Para que no sigan justamente filtrando, ya que más allá de que no estoy respirando y haciendo forzar los filtros, cuando la máscara la dejo en el galpón, donde están los productos, o en cualquier lado del galpón, ¿sí? Lo que va a suceder, o sea, mal guardada, incluso, lo que va a suceder es que los filtros van a seguir filtrando, no saben que tienen que dejar de filtrar, por lo que una buena práctica es retirarlos del dispositivo, guardarlos de esta manera separados de la ropa de trabajo incluso, y que dejen de filtrar. Y como decía, ¿cierto? Los filtros específicos para productos de vapores ácidos y gases. Y también. El otro elemento que voy a tener que utilizar y que me va a indicar también la etiqueta al momento de estar expuesto a los productos son las antiparras o las capuchas protectoras, las cuales me permiten separar, ¿cierto?, la posibilidad de ingresos de productos al momento de carga, ¿sí? Que al momento de carga sucede muchas veces que al cargar un producto puro en los mixers de carga puede salpicar alguna gota, entonces nos protegemos con justamente con las antiparras o la capucha con ese vinilo específico. Y los equipos de protección personal se utilizan, según la etiqueta, ¿sí?, a los momentos de carga, como decíamos, tanto mochilas, donde cargamos productos puros, ¿sí?, o los mixers de carga de las máquinas autopropulsadas, o los tanques de carga. Pero también tenemos que usar el equipo de protección personal, los CPP, se usan cuando trabajamos aplicando con mochila, en cultivos intensivos o aplicaciones con mochila, justamente porque nosotros somos el tractor que genera la tracción y genera la presión dentro de la mochila, ¿cierto?
generando con la mano izquierda el bombeo y manipulando, digamos, la lanza con la mano derecha, y caminando tenemos que utilizar el equipo de protección personal al momento de la aplicación, salvo que cuando estemos trabajando en una máquina que tenga una cabina presurizada con filtros, ahí no es necesario utilizar equipo de protección personal, y eso es en una cabina de avión o en una máquina autopropulsada, que también van a tener filtros y también va a tener que hacer el recambio de esos filtros en función del tiempo de uso de los mismos. Una vez que terminamos de hacer la aplicación, es otro momento en el cual debo utilizar el equipo de protección personal para protegerme, ¿sí? Y eso lo voy a hacer sobre una cama biológica, ya vamos a hablar de ella. Ahí hago el lavado de la máquina con el equipo de protección personal puesto. ¿Para qué? Para no exponerme a los residuos de los productos que fueron aplicados. ¿Qué tengo que hacer al final del lavado de la máquina? Bueno, sacarme el equipo, hacer el lavado del equipo y, como dice acá, no hacer el lavado con la ropa de la familia o con otra ropa, sino separado de la ropa de uso cotidiano, de uso diario, en un balde, con agua o con el producto químico que me indique la etiqueta para ese producto, o simplemente con agua y jabón, ¿sí? Una vez que lo lavo, lo que tengo que hacer es, bueno, colgarlo, secarlo, guardarlo y doblarlo y guardarlo. La pregunta que podría hacerles a ustedes es, ¿dónde lo guardo al producto, al equipo una vez usado? ¿Lo guardo bajo la almohada o el pijama? No, obviamente que no. ¿Lo guardo en el placar de la ropa dentro de los cajones? No, tampoco. Ahora, ¿lo guardo en el depósito de los productos fitosanitarios? Bueno, acá muchos dirían, y capaz que sí. No, tampoco lo guardo ahí. Lo tengo que guardar en un lugar específico para su resguardo, separado de los productos fitosanitarios, para que no se contamine, porque va a ser el elemento que me ponga y justamente va a ser el elemento que me aísle de los productos fitosanitarios. Y también meteré dentro de este armario, dentro de esa bolsita Ziploc, los cartuchos de los filtros específicos de las máscaras o semimáscaras. Obviamente decíamos, la carga, ¿cierto? La carga de la máquina se hace sobre una cama biológica. Esos son lugares de carga específicos, porque cuando hablamos de exposición a las personas, ¿sí? Aplicadores y también al medio ambiente. Y cuando yo tengo que realizar el caldo, la mezcla, y cargar producto puro en la máquina, colocar agua y generar ese caldo, ¿sí? Más allá de la forma de prepararlo, lo tengo que hacer sobre un lugar de carga, y eso es una cama biológica. Lo mismo al terminar la labor de la aplicación. Yo voy a hacer el lavado de la máquina y lo voy a hacer sobre un lugar específico, y eso es justamente una cama biológica. Existen en el mercado diferentes tipos de camas biológicas, ¿sí? Donde puedo posar la máquina, esto vamos a hablar cortito, pero puedo posar la máquina sobre esas camas biológicas, donde puedo posar la máquina sobre las camas biológicas, son camas directas, ¿sí? O puedo hacer el lavado de la máquina sobre un playón, como en este caso donde está apoyado el avión, hacer un lavado y juntar los líquidos y asperjarlos sobre la biomezcla, o también para mochilas, lo que se conoce como mesas biológicas, donde hago la carga y el lavado de las mochilas una vez utilizadas. En el mercado hay diferentes marcas de camas biológicas, pero el componente principal de una cama biológica, ¿sí? Es la biomezcla. ¿Qué es una cama biológica? Justamente es una estructura efectiva para acumular, retener y degradar de manera biológica todos los excedentes de productos fitosanitarios, y al momento de la carga, y también es una solución para el manejo de los excedentes, como decíamos hoy, de las mezclas, enjuagar y lavar los equipos, evitando la contaminación del suelo y del agua. Justamente este es el objetivo, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, pero, a ver, ¿qué sucedía en el pasado? Y en el pasado, es medio como el concepto de las buenas prácticas, que hoy Mariela es medio avanzada explicándolo, es la aplicación del conocimiento disponible, las buenas prácticas, y ese conocimiento va surgiendo a medida que se va desarrollando la investigación y el desarrollo. En definitiva, antiguamente no utilizábamos camas biológicas, más allá de que las camas biológicas se venían trabajando desde el año 1996, por lo menos, allá por los países nórdicos en Suecia, donde venían trabajando con camas biológicas y observaban, ¿sí? En sus fincas que al cargar los equipos o lavarlos generaban contaminación cerca de sus casas, donde ellos vivían, con lo cual empezaron a desarrollar este concepto de hacer la carga y lavado de los equipos justamente sobre camas biológicas, que en definitiva el núcleo de la cama biológica es la biomezcla, y es una mezcla homogénea, ¿sí? Del 50% de material vegetal que tenga alto contenido de lignina, puede ser
residuos de cosecha, rastrojos que tengan alto contenido de lignina, como decía, celulosa, como paja de trigo, cebada, o también residuos de poda, ¿cierto? Ustedes están en zona allá en el NEA, donde pueden tener residuos de podas forestales, chipeados, ¿sí? Y eso nos aporta un gran contenido de material con alto contenido de lignina y celulosa, más un cuarto de suelo, donde vamos a tener los microorganismos, y compost o turba. Obviamente en nuestra región vamos a tener compost, ¿cierto?, que tenga alto contenido de materia orgánica y que nos permita retener un buen volumen de agua. Esto mezclado de manera homogénea va a ser lo que nos va a permitir, ¿cierto?, degradar de manera microbiológica y que se desarrollen específicamente un hongo, el hongo de la pudrición blanca, que es el que actúa sobre cadenas largas, desdobla, rompe las cadenas largas de lignina o celulosa y hemicelulosa en compuestos menores, y también lo hace sobre los compuestos de los fitosanitarios. Es una manera, ¿cierto?, que llamamos profilaxis, que en definitiva es actuar antes de generar la contaminación ambiental. Una vez que hacemos la carga, ¿sí?, de los productos fitosanitarios sobre esa cama biológica, bueno, tenemos que contar con una máquina adecuada y correctamente calibrada, justamente para poder hacer la aplicación de los productos y la distribución, ¿sí?, lo más homogénea posible de los productos. Y para eso tenemos que tener en cuenta una serie de variables. Y entre ellas, primero, corresponde al tema al momento de la aplicación, de los registros y la legislación vigente en donde vaya a hacer la actividad. Ustedes están en Misiones, yo estoy en Buenos Aires, incluso en cada municipio hay normativas distintas, con lo cual tengo que conocerlas como profesional al momento de prescribir o tomar una decisión, o como productor también, al tomar una decisión para hacer una aplicación. Tengo que conocer los registros de los productos, para qué cultivos están registrados, ¿sí?, para qué cultivos son y para qué adversidades, y también, como decía, legislaciones con respecto a aplicaciones, distancias de aplicación, y respetarlas. Ese es el primer punto. Otro punto es, obviamente, desde el punto de vista agronómico, de que ustedes van a tener que prescribir, ¿cierto?, e identificar al momento de desarrollar la actividad profesional. Obviamente, conocer el relevamiento del cultivo, conocer la biología, la taxonomía del cultivo, en qué estado fenológico, y también de la plaga, ¿cierto?, de la enfermedad, de la maleza o del insecto al cual estoy queriendo controlar. Y como bien dijo Mariela, un manejo integrado de plagas me va a permitir, ¿cierto?, tomar esas decisiones. Y si la herramienta es la aplicación, bueno, saber en qué momento es el momento óptimo para hacer el control y de esa plaga, en este caso, maleza, enfermedad o insecto, ¿sí?, que me está haciendo el daño en el cultivo. Otro elemento que tengo que conocer es justamente la parte química, la síntesis, la formulación o estudios de metabolitos y de residuos de los productos que voy a estar asperjando, justamente para saber, ¿cierto?, cómo se van depositando en el ambiente. Tener información, asistencia técnica desde lo comercial, importante, ¿cierto?, hacernos de la información, tanto de la etiqueta que viene en el envase como de las hojas de seguridad que nos tienen que proveer el proveedor de los productos, donde vamos a tener mucha más información, ¿cierto?, sobre ese producto al momento de hacer la aplicación. También, obviamente, hay una relación de costo-beneficio de tomar la decisión, ¿cierto?, en función de esos umbrales que hoy hablaba Mariela, al tomar la decisión de, bueno, este es el daño, el umbral del daño económico, para que no me llegue al nivel de daño económico que ya es irreversible en función del costo de la aplicación del producto o del ingreso que voy a tener extra por hacer la aplicación. Cuestiones de ingeniería que hacen a conocer las máquinas, el mantenimiento, iremos a hablar rápidamente de ello, la importancia que tienen justamente y que afectan directamente la aplicación. Tenemos que tener en cuenta también cuestiones médicas y conocer, cuando hacemos una aplicación, cuáles son los antídotos y qué tengo que hacer al momento de sufrir una exposición, ¿sí?, yo o terceras personas. Con lo cual, ahí también, como decía Mariela, y un poco a ella, los datos que me brinda la etiqueta, ¿sí?, o todos los elementos donde puedo tener información a través de la guía de productos fitosanitarios, de la etiqueta, o de la guía online, o la misma guía de papel. También conocer la física y la meteorología, de eso nos va a contar luego Mariela, cuestiones de cómo se mueven las gotas, qué son las acciones, ¿cierto?, que hacen que las gotas
caigan o no caigan, o queden flotando, o se genere, digamos, deriva, y la ecología de estrategias de acumulación de los productos una vez aplicados, saber cómo se degradan en el suelo y qué acción puede generar a siguientes cultivos. Todo esto hacen y afectan a una buena aplicación. Son todos estos factores que a veces el aplicador supone que, bueno, lleno el tanque, hago la mezcla, entro al potrero, voy a la velocidad que me dijeron, con las pastillas que me dijeron, o que yo tomé la decisión como profesional aplicador, entre comillas, digo, que profesional porque hace un curso y se capacita y abre los grifos, como digo, y larga el producto y genera la gota que tiene que generar. No, no es solamente eso, sino y cumplen todas estas otras cuestiones que estamos nombrando. Y también hablamos de la limpieza del tanque. La limpieza del tanque de la máquina es importantísima. ¿Y cuándo comienza esta limpieza? ¿Comienza cuando lo saco del galpón y voy a arrancar la aplicación? No, comienza del mismo momento en que termino la última aplicación. Termino de hacer la última aplicación, la aplicación en el lote, y ahí, sobre una cama biológica, como decía, voy a estar haciendo la limpieza de la máquina y del tanque. ¿Para qué? Para retirar del mismo todos los restos de productos y residuos de productos para evitar justamente que hayan problemas de fitotoxicidad si es que quedaron residuos y mezclo productos nuevos con lo que había. Justamente otro factor va a ser cómo se mezclan, cómo se combinan los productos en el tanque, y tengo que saberlo, ¿cierto? Y acá tengo que conocer la química de los productos y la compatibilidad entre ellos y saber la secuencia de mezclado. ¿Para qué? Para lograr la mezcla o el caldo más homogéneo posible. Homogéneo en el sentido de que puede ser una solución perfecta, o puede ser una suspensión, o una emulsión, o una hemosuspensión. En definitiva, puede haber diferentes variables, pero yo tengo que lograr que dentro de ese tanque esté distribuido de la manera más homogénea el producto, para que después, por las pastillas de los picos, salga, ¿cierto?, esa distribución y se represente a lo largo del lote. Luego viene el proceso de pulverizar, ¿sí?, propiamente dicho, que es la distribución de manera homogénea en gotas más chicas de todo ese caldo. El transporte desde la salida de las pastillas hasta el objetivo, hasta el blanco objetivo, porque no es solamente, como decía, abro los grifos y largo el producto. Tengo que asegurarme que lo que estoy largando, ¿cierto?, y lo que estoy aplicando llegue al objetivo al cual yo me propuse. Con lo cual tengo que saber, ¿cierto?, y estar seguro de cuáles fueron las condiciones ambientales o de tecnología de aplicación que utilicé para lograr este objetivo, ¿cierto?, el transporte de esas gotas hasta el blanco. ¿Por qué? Porque puede haber en el camino intersección, impactos o deposiciones no deseadas, y tengo que conocerlas. Y también saber cuál es el comportamiento de esa gota después de que llegó al objetivo. Saber si esa gota llegó al objetivo, pero bueno, rodó sobre la hoja y cayó al suelo. Con lo cual, en principio, supongo que llegó al objetivo, pero en definitiva no llegó porque fue una endoderiva, y sí, exactamente, endoderiva, y quedó en un lugar donde no tenía que quedar. Por lo tanto, tengo que conocer, ¿cierto?, cómo es el comportamiento de la gota, justamente ¿para qué? Para tomar decisiones y poder ahí decir, poner un adherente o saber si va a haber pilosidad o pubescencia sobre la hoja donde tiene que llegar, para que justamente haga la acción que tiene que realizar. Y luego que ingresó en la hoja, o que ingresó, perdón, por la hoja o por el órgano que tiene que ingresar a la planta, no solamente por la hoja, es la acción biológica del producto en la planta o en el insecto o en el hongo, en la enfermedad, ¿cierto?, para hacer la acción de control. Con lo cual, fíjense, todas las variables que afectan, ¿cierto?, al momento de generar y hacer una aplicación. Por lo tanto, decimos que la técnica de aplicación es el empleo del conocimiento científico necesario para que determinado producto fitosanitario llegue al blanco objetivo en cantidad suficiente como para que sin provocar derivas ni daños, obviamente genere acción y no genere problemas a las personas ni al medio ambiente. Entonces, cuando hablamos, a veces nos gusta también diferenciar las palabras, ¿cierto? Y hablamos de fumigar o pulverizar, porque está bien, estamos entre colegas y futuros colegas, ¿sí? Y por ahí nos queda bien claro cuál es el concepto. Entiendo que nos queda bien claro, pero a la gente común nos habla de fumigar, no fumigan. No, fumigar es un proceso de generar gas, cierto, humos y otras. O sea, no es, en definitiva, lo mismo que pulverizar. Pulverizar es dividir una masa de mezcla grande en pequeñas gotas, ¿sí? Y estas gotas, en definitiva, son las que van a llegar. Ese proceso mecánico, justamente, es dividir ese volumen grande de líquido en un gran número de partículas que las llamamos gotas, ¿sí? Y un proceso de pulverización común
y que hoy estamos tan acostumbrados en esto del COVID, es justamente esto. Fíjense, esto es una cortina, vista trasluz, donde vemos diferentes, voy a poner puntero porque me siento más cómodo, donde vemos diferentes, cómo refracta la luz, ¿eh? Y esto, ¿quién lo produce? Y lo produce un estornudo, donde la saliva, ¿cierto? Por presión de los pulmones y por una reacción alérgica o cualquier otra índole, hace que generemos esa presión, salgan a través de los dientes que actúan como pastillas, disgregando esa saliva, ese líquido, en pequeñas gotas y gotas más grandes, ¿sí? Gotas más grandes que obviamente refractan, son más grandes y refractan menos, podríamos decirlo, ¿cierto? Las más chicas ocupan más espacio y ahí se ve clarito, las más grandes llegan más lejos, con lo cual eso es un proceso de pulverización. Y justamente los adelantos con respecto a lo que son aplicaciones de pulverización y aéreas y terrestres han hecho que la importancia de la gota que sea factor determinante justamente en la deposición, en la distribución y posterior eficacia justamente de las aplicaciones de los productos fitosanitarios. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque yo puedo tener la mejor mezcla, pero si no transformo esa mezcla en las gotas necesarias para que lleguen al blanco objetivo, ¿sí? Y cumplan esos pasos que hoy nombramos, no tiene sentido. Y hoy hay un montón de adelantos que nos permiten justamente trabajar y ver la importancia de esas gotas para lograr estos puntos: distribución, deposición y la eficacia del producto. Y justamente saber que hay elementos que actúan sobre las gotas y que hay fuerzas que actúan sobre ellas, como la gravedad. Obviamente, mayor peso de la gota y la gravedad actúa sobre ella, el recorrido va a ser más rápido, ¿sí? O la evaporación, mayor tamaño de la gota, menor probabilidad de que se evapore frente a las condiciones ambientales a las cuales Mariel nos va a contar. Pero el mismo viento, ¿cierto? Mayor tamaño de la gota, mayor peso, menor posibilidad frente al viento, hasta un cierto límite, el arrastre de las gotas, o la misma elevación, gotas pequeñas que se elevan, ¿cierto? Y por cuestión de presión, decimos que las gotas que se elevan difícilmente vayan a caer en el lugar que queremos. Entonces, en esta cuestión de elegir y generar gotas, nos planteamos, bueno, ¿qué pastillas usamos? En el mercado hoy hay un sinnúmero de dispositivos, de pastillas, de marcas, de formas y de tecnologías en pastillas que en definitiva nos llevan a plantear, bueno, ¿cuál usamos? ¿Cuál es la mejor? No voy a venir a decirles hoy cuál es la mejor o cuál es la mejor marca, pero en definitiva hay un montón de elementos que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para generar gotas. Y las funciones de las pastillas, cuando queremos pulverizar, son las de generar un caudal, es cantidad de impactos logrados por unidad de área, con un cierto volumen en un tiempo, producir gotas de un tamaño definido, y eso llamamos calidad. Cuanto más parecidas son las gotas, eso es una buena calidad de aplicación. Y también la distribución del caldo, que decíamos, la uniformidad, o sea, de que ese caldo la aplicación sea uniforme, como decíamos hoy, ¿sí? Que sea distribuido homogéneamente y que llegue de manera uniforme también al lugar de impacto. Las pastillas tienen una serie de datos que es importante recordarlos y conocerlos, ¿cierto? Donde vamos a encontrar el tipo de pastilla, esta es una XR, el nombre comercial, la marca comercial, y una nomenclatura que lo que me permite es tener idea del ángulo de apertura. Esto es un abanico plano, y me está diciendo que este 110.04 110 es el ángulo de apertura que va a ser a 2.8 bares de presión, siempre decimos 3 bares para redondear, de presión va a abrir un ángulo, ese abanico de 110 grados, ¿sí? Y me va a erogar aproximadamente 0,4 galones por minuto, es decir, la capacidad de erogación, el caudal que va a erogar es 1,5 litros por minuto a 2.8 bares. Con lo cual ahí tengo datos interesantes, ¿cierto? Me está diciendo qué caudal me va a erogar a una presión determinada y qué ángulo me va a abrir a esa presión. Con lo cual ya tengo elementos como que me van permitiendo tener idea, ¿cierto?, de qué tipo de gota puedo hacer o de qué volúmenes y caudales voy a estar aplicando. Pero vayamos un poquito más. Las gotas... Pablo, perdón que te interrumpa. Me dice Juan Pedro que bueno, hasta las 4 tenemos, que yo viendo lo que nos falta, tenemos que acelerar más de lo acelerado que somos nosotros. Vamos a tener que meterle, ¿vale? Vamos a tener que meterle. Bárbaro. Sí, gracias, gracias por decirme. Recordadme cuando esté más cerca. Por ejemplo, -2.
El caudal de las boquillas se mide, en definitiva, hay boquillas que tienen diferentes colores, ¿cierto? Y a diferentes presiones. En este caso, fíjense, decíamos que a 2.8 bares de presión, 3 bares de presión, las boquillas naranjas C01 erogan un caudal de 0,4 litros por minuto. A medida que me desplazo hacia la derecha, las boquillas de diferentes colores me erogan mayor caudal. Pero también una misma boquilla me va a erogar mayor caudal, obviamente a mayor presión. Por lo tanto, a mayor presión voy a tener más caudal, ¿sí? Y también con diferentes tipos de boquillas voy a tener diferente caudal. Importante esto saberlo, ¿cierto? Y las boquillas tienen colores por esta norma ISO 10000C25. Esta la voy a pasar rápido, pero lo que quiero contarles es que, fíjense, acá vemos las columnas con una misma presión, podemos tener a 3 bares, podemos tener y a diferentes velocidades, podemos tener diferentes caudales con una misma pastilla. Por ejemplo, vamos a ver la pastilla naranja. Puedo tener diferentes caudales por hectárea, litros por hectáreas, ¿cierto? A misma presión, pero diferentes velocidades, obvio. Pero también puedo tener a mismas velocidades con diferentes pastillas, diferentes caudales y también diferentes tipos de gotas. Con lo cual es interesante la posibilidad de combinación de tipos de gotas y de caudales que puedo tener. Esto lo voy a pasar también rápido, pero en fin, estoy diciendo lo mismo. Fíjense en esta pastilla lila, que si yo modifico la presión, lo que voy a modificar es el tamaño de gota. Con 5 bares de presión, las gotas van a ser finas, mientras que si yo aumento la presión, las gotas van a ser muy finas. Entonces, elegí esta porque justamente me genera el cambio, pero yo puedo elegir diferentes pastillas que me generan diferentes caudales y con diferentes presiones también me generan diferentes tipos de gotas. Entonces, el juego está en lo mismo, elegir el tipo de pastilla que estoy necesitando, obviamente para el objetivo dado, ya sea una maleza, un insecto o una enfermedad, ¿sí? Para generar un tamaño de gota por cobertura, pero también para lograr esa uniformidad. Y está dada por los elementos que recién nombraba. Voy a pasar rápido para contarles, en definitiva, cómo varían el tamaño de gota en función de la presión. En este caso, este abanico plano estándar, donde si yo modifico la presión, 2, 5, 3, 4 y 5, tengo diferentes tamaños de gota, bueno, acá un ángulo de 80, pero trabajando a diferentes velocidades, ¿sí? Y a qué presión voy a tener a erogar litros por hectárea distintos, a una separación de 50 centímetros entre picos. Lo mismo, la voy a pasar de largo, así no me detengo en esto, pero lo mismo en la misma tabla para identificar volúmenes de aplicación, una pastilla de aire inducido, que ya vamos a ver bien cuál es, a 3 bares de presión, puede ser una pastilla muy grande, ¿cierto? Que me va a erogar 0,8 litros por minuto, y según la velocidad a la cual avance, voy a estar aplicando litros por hectárea, y es lo que puedo lograr. Pero también este ensayo es interesante demostrar la velocidad de las gotas cuando coloco algún aditivo que lo que hace es, me permite cubrir y proteger las gotas, ¿sí? Lo que tengo acá a la izquierda es un abanico plano que es aplicación del producto sin ningún tipo de coadyuvante. Por debajo, con algún coadyuvante. Fíjense que los colores rojos, el amarillo y el verde me indican velocidad de la gota, con lo cual esto me permite mejorar la velocidad de la gota. En este caso, a la derecha, tengo un abanico plano aire inducido, la cual a igual, digamos, presión, lo que me está haciendo con un coadyuvante también es mejorar la velocidad de la gota, pero ya de por sí este tipo de pastilla me genera gotas que tienen una cierta velocidad de inercia y un tamaño más definido. Y estas son las pastillas que generalmente utilizamos cuando estamos en zonas donde el riesgo de la deriva es importante. Son las pastillas de aire inducido, llamadas antideriva, la cual actúan con el efecto que se llama efecto de Venturi, donde ingresa una corriente de aire, ¿cierto?, en un canal estrecho y toma velocidad y empuja y se mezcla con el líquido, generando gotas más grandes y dándole impulso a esas gotas, ¿cierto?, que generan con mayor tamaño y con pequeñas gotitas que impactan, gotitas internas que al momento de impactar en la hoja, ¿cierto?, mojan mucho más el follaje. Y permiten de esa manera, obviamente, evitar deriva. Hay una clasificación
de las gotas, que nada tienen que ver con el tema del color de las pastillas, las cuales me indican, por esta norma ASAE, el tipo de tamaño de gotas. Y generalmente en aplicaciones lo que hacemos es, trabajamos con gotas que van de 175 micrones hasta los 450. El rango, digamos, importante es trabajar con este tipo de tamaño de gota. ¿Para qué? Para evitar deriva, pues justamente cuanto más chica es la gota, más probabilidad de deriva tenemos. Justamente eligiendo los diferentes elementos, vamos a tener este tipo de gotas. Fíjense, todas pastillas sobre una tarjeta electrosensible, el tipo de gota que me hacen, cómo se ve la cortina y cómo se ve el impacto sobre la tarjeta electrosensible, ¿sí? Y en este caso podemos ver cómo impactan gotas muy finas a finas, finas a medianas, medianas a gruesas, gruesas a muy gruesas, muy gruesas a extra gruesas, y extra gruesas a ultra gruesas, ¿cierto? Generadas por pastillas de cono hueco, en este caso, o pastillas de abanico plano estándar, o abanico o al inducido, abanico plano al inducido. En definitiva, es bueno saber que cada pastilla me va a generar un tamaño de gota distinto y en función de lo que tenga, de la necesidad que tenga de generar gotas. Y este aspecto también es importante, porque cuando trabajamos sobre la calidad de aplicación, a veces decimos, bueno, trabajamos con gotas medianas, pero es bueno saber, sobre el trabajo que hizo Casal, es bueno saber que un porcentaje de mis gotas van a estar dentro del rango que yo estoy deseando, de 200 a 600 micrones, pero voy a tener un porcentaje, en este caso, fíjese, la mitad, que va a estar por debajo del rango que yo estoy buscando. Con lo cual, estas gotas probablemente sean causantes de deriva si las condiciones ambientales así lo permiten. Por eso es importante trabajar con calidad de aplicación donde las gotas sean de gruesos a muy gruesos, donde yo me aseguro que un porcentaje mayor de las gotas estén dentro del rango en el cual yo estoy queriendo trabajar, justamente para evitar deriva. Fíjense que solamente el 17% de las gotas están por debajo de 200 micrones, con lo cual el porcentaje de gotas que son susceptibles de deriva es menor. ¿Y qué es deriva? Porque vengo hablando de deriva. Bueno, deriva es el desplazamiento de la aspersión fuera del blanco objetivo. Y puede ser endoderiva, deriva que queda dentro de la zona de aplicación, pero no llegó al blanco objetivo, y el blanco era la hoja y terminó en el suelo, eso es endoderiva. O exoderiva es, como podemos ver acá, estas gotas que se levantan y son trasladadas seguramente a otro lugar y no al blanco objetivo. Este operario no quería aplicar en el lote del vecino, quería aplicar sobre este cultivo. Lo mismo en este avión. Y generalmente los problemas que se generan por la deriva, un porcentaje muy grande son causas humanas, son causas del aplicador. Otro porcentaje son por mala elección de las pastillas, también por cuestiones físicas del producto. Pero fíjense que casi el 90% son aplicador, pastillas y condiciones ambientales, de las cuales ahora nos va a hablar María en un ratito. Y fíjense que lo importante es el tipo de gota que genero. En este botalón, ustedes lo que van a ver son 3 tipos de gotas. En esta punta tenemos aire inducido a abanico plano, fíjense que casi la cortina ni se ve. Acá en el medio tenemos abanico plano estándar, cono hueco, que es una gota muy fina, y justamente, habiendo un poco de brisa, las gotas se empiezan a mover, ¿sí? Y justamente después el efecto refugo de la máquina hace que estas gotas se levanten y difícilmente caigan. Vamos a ver rápido este video, lo que está queriendo hacer el aplicador. Pasa estas cosas. Ay, Dios. Lo que vamos a ver acá, no está el sonido porque es un avión que está aplicando y tiene una cámara en la punta del botalón. Vamos a ver que el aplicador ahora abre, ¿cierto?, la aplicación y cómo se desplaza. Vamos a ver a la derecha un camino cuando se levante y cómo la aplicación se desplaza sobre ese camino. Esto se llama deriva controlada. El aplicador está sabiendo, ¿sí?, que toda esa aplicación se va a desplazar, ¿sí?, sobre ese camino. Y lo que hace es deriva controlada. En este caso, él sabe lo que hace. En este otro caso, este aplicador lo que hizo, le puso unos pequeños tubitos de bajada, y vamos a ver por ahí el video, a ver si podemos verlo de este lado. Los videos andan muy malos, ¿eh? Hoy no juegan una mala pasada los videos.
Sí, vamos a dejarlo. Pero en definitiva, lo que íbamos a ver acá era cómo las gotas se desplazan, justamente porque lo que hizo fue colocar los dispositivos de generación de gotas en un lugar que no correspondía. Ah, mira, ahí arrancó. ¿Es cuando querés? No se va a ver tan bien la masa cómo se desplaza, pero en definitiva generan gotas que se rompen mucho más. ¿Por qué? Porque están puestas en un lugar distinto de donde corresponde. Y la altura de botalón tiene mucho que ver. Este ensayo que hizo el ingeniero Rubén Mazzaro me muestra 3 alturas distintas de botalón, 1,5 metros, 1 metro y 0,5 metros, con 3 velocidades distintas, 5, 10 y 15 kilómetros por hora de viento, y 2 tamaños de gotas distintas. Obviamente, con mayor altura de botalón, mayor viento, las gotas más chicas de 100 micrones llegaron casi a 25 metros, mientras que con menor altura de botalón, menor viento, y con gotas más grandes, llegaron casi a 1 metro. Esto me está diciendo la incidencia que tiene el tamaño de la gota, ¿sí?, frente a las condiciones de altura de botalón y velocidad de viento. Ahora le dejo el pase a Mariela. ¿Cuáles son las condiciones climáticas que hay que tener en cuenta, Mariela, al momento de aplicar? Yo dejo de compartir. Bien, Pablo, gracias. Voy a tratar de hacerlo en no sé, 5 minutos. Tratemos. 10. 10. Muy bien. Vemos en este gráfico, y Pablo nos estuvo contando cómo hacer una buena aplicación respecto al tamaño de gota, calibración, y también nos dijo en varias oportunidades, nos habló de deriva y qué causa la deriva, ¿no? Entonces, vamos teniendo en cuenta los factores ambientales y la variación de los factores ambientales. Fíjense en este gráfico, tenemos representado por la duración del día, ¿sí?, las horas del día, y la velocidad del viento está representada por la línea o curva azul, la temperatura por la roja y la humedad relativa por la línea amarilla. Fíjense que en las primeras horas del día la temperatura es más baja, se va incrementando a medida que una vez que está el sol y calienta la superficie de la Tierra, va aumentando la temperatura, ¿no? Y luego va bajando en las últimas horas del día hacia la noche. Donde también la velocidad del viento es menor en las primeras horas del día, y a medida que avanzamos en las horas del día, el viento es mayor, que generalmente se da entre el mediodía y la media tarde. La humedad relativa es mayor en las primeras horas de la mañana. A medida que aumenta la temperatura, la humedad se produce la evaporación de la humedad ambiente por las altas temperaturas, por lo tanto la humedad disminuye durante las horas de mayor temperatura. Es decir, vamos a ver entonces respecto a cuáles son las mejores condiciones en las que se deben dar para realizar una aplicación. Esto es lo que habitualmente sucedería. Entonces, dicen las recomendaciones de buenas prácticas de aplicación respecto a los factores meteorológicos, que las mejores condiciones para hacer una aplicación serían con vientos menores a 15 kilómetros por hora, una humedad relativa mayor al 50% y una temperatura que no supere los 25 grados. Ahora ustedes me dirán, ingeniera, pero ¿siempre se puede dar esas 3 condiciones juntas? ¿Realmente tenemos muchos rangos para poder hacer eso? Y posiblemente no, sobre todo cuando tenemos climas tan variados y que varía durante el día, así como nos mostraban las curvas en ese gráfico que vimos recientemente. Esas condiciones las podemos medir, ¿sí?, durante el día, con estaciones meteorológicas móviles, ¿sí?, que son estos dispositivos que nos permiten ir controlando las condiciones ambientales durante todo el día, y sobre todo durante el tiempo que nosotros vamos a hacer una aplicación. Fíjense que este dispositivo nos está marcando que tenemos 18 kilómetros por hora de viento, tenemos 82,6% humedad y tenemos 13,5 grados de temperatura. Fíjense que el viento ya está excedido, la humedad podríamos decir que es superior al 50%, y la temperatura es menor a los 25 grados que nos decían los parámetros en que serían los más convenientes. Ahora bien, esto nos va a permitir y nos va a ayudar esto de controlar las condiciones ambientales durante el día, la toma de decisión. Lo que nos decía Pablo hoy respecto a la calibración, al tamaño de gota, y cómo tenemos que vincular y cómo tenemos que estar permanentemente atentos a las condiciones ambientales para siempre hacer una aplicación en el marco de las buenas prácticas. Tal vez ustedes conocen esta tabla ciclométrica que nos va a ayudar a tomar esta decisión, ¿sí?
porque justamente necesitamos saber hasta dónde nos podemos mover en el rango durante el día, las oportunidades que tenemos para hacer la aplicación. Esta tabla de doble entrada, donde tenemos temperaturas en el eje de las Y, y tenemos los porcentajes de humedad, ¿sí? De humedad, de humedad relativa ambiente, y el delta T, que es la diferencia entre el termómetro seco y el termómetro húmedo, son unos rangos que nos van a indicar cuál es la mejor oportunidad para hacer una aplicación. Acuérdense que teníamos hoy 13 grados de temperatura. Bueno, vamos a ponernos en este rango, ¿no? Que nos marca el gráfico. Por ejemplo, 17 grados de temperatura, y vamos viendo los porcentajes de humedad que tenemos, ¿sí? En el caso de esta temperatura y alta humedad ambiente, ¿sí? Hay mucha humedad ambiente y nos puede suceder que tengamos una endoderiva, o sea, que haya exceso de rocío y que uno haga una aplicación y eso se escurra sobre el cultivo que estamos aplicando y no se cumpla el objetivo que nosotros estamos buscando, que es controlar una plaga. Y acá tendríamos un delta T por debajo de 2, donde se da esa situación. Eso nos permite la tabla, digamos, ir mirando entre temperatura y porcentaje de humedad. Tenemos este otro extremo, donde estamos en esta temperatura, pero con una humedad ambiente muy baja, y estamos, ¿qué quiere decir eso? Que las altas temperaturas absorben, o sea, se absorbe la humedad del ambiente, tenemos poca humedad, entonces hacemos una aplicación y el ambiente absorbe las gotas que nosotros estamos haciendo con la aplicación, entonces vamos a perder por evaporación el producto aplicado. Tampoco este rango superior a 8 en el delta T es óptimo para hacer una buena aplicación. Entonces, estamos entre el rango de 2 y 8 de delta T, esta sería la condición en estos rangos entre temperatura y humedad, rangos de delta T de 2 a 8, que serían apropiados para realizar una aplicación. Y fíjense que ahí podemos movernos entre esta temperatura y estos porcentajes de humedad. Por eso esta tabla psicométrica colabora con nosotros, y acá tenemos un gráfico que nos da los rangos entre, acá tenemos humedad relativa en el eje de las Y y temperatura en el eje de las X, y nosotros tomamos nuestra temperatura, medimos la humedad y vamos buscando en este gráfico qué delta T nos va indicando. Y todo este espacio, esta banda verde, que es la banda de aplicación en los rangos donde nos podemos mover entre un delta T de 2 y de 8. ¿Sí? Los valores de rojos donde nos indican que directamente no tenemos que realizar una aplicación, y lo amarillo donde son condiciones marginales que tenemos que ir teniendo en cuenta a ver si realizamos o no la aplicación. Pero esto está desarrollado por Costanzo, Carrancio y Massaro, que ustedes lo pueden bajar de internet y que les puede ayudar mucho a tomar decisiones de cuándo hacer una aplicación o si en algún caso tenemos que suspenderla o tomar alguna medida respecto a condiciones ambientales. Por eso es muy importante tener en cuenta de medir antes y durante la aplicación de las condiciones ambientales. También esta tabla de Rubén Massaro nos dice con respecto a las condiciones de viento, cuando tenemos condiciones muy bajas de viento, si hay gotas muy finas, por ejemplo, y hay corrientes convectivas y velocidad de vientos de 0 a 2 kilómetros por hora, que no debemos aplicar, digamos, porque se va a evaporar directamente lo que nosotros estamos aplicando. Si hay casos de turbulencias, acá estamos describiendo los tipos de viento, en qué condiciones de viento es recomendable hacer una aplicación.